El otro día Javier Papi Santaolalla, un referente actual de la divulgación científica, que además cabe resaltar que es un gran pianista, subió este video donde, dejando de lado el lente de su celular, su móvil que decide abandonarlo y apuntar a la estratosfera, comienza a hacer unas caras un tanto extrañas y formula esta pregunta que muchos de nosotros los músicos nos preguntamos, ¿no? Que es: ¿por qué hacemos este tipo de caras? Y como no perdía nada con intentarlo, le pregunté en tono de broma si existía una respuesta física a este comportamiento, a estos movimientos involuntarios que vemos a la hora de ejecutar instrumentos. ¿Y qué creen? ¡Me respondió! ¿En serio? No tuve la suerte, pero es entendible porque seguramente en su casilla tenga mensajes mucho más importantes que este de un completo desconocido. Pero no me iba a quedar con los brazos cruzados y decidí investigar. Si bien todos los músicos gesticulan más o menos, algunos lo hacen de manera consciente y otros de manera inconsciente, con este tipo de movimientos inconscientes involuntarios similares a los que realiza una persona cuando está, por ejemplo, martillando algo o haciendo algún trabajo con las manos. Y ahí, sí, está el secreto. Este tipo de movimientos involuntarios que hacemos con la lengua, con la boca, aunque también pueden aparecer con los ojos, tienen una explicación científica y los traemos con nosotros desde que somos pequeños, desde que somos niños. La ciencia tiene una respuesta fascinante a esta pregunta, y es el desbordamiento motor. Un estudio de la Universidad de Londres descubrió que cuando nos concentramos en una actividad motora fina, como por ejemplo tocar un instrumento, las neuronas en la región del cerebro que controlan la destreza colapsan. Se desbordan hacia la región del lenguaje. Esto hace que la boca y la lengua se involucren en esta tarea, lo que resulta en estas caras extrañas que realizamos. Pero ¿dónde está la relación entre las manos y la boca? O sea, ¿por qué? Y la respuesta es simple, porque son los articuladores de nuestro cuerpo. Ambos están controlados por partes superpuestas del cerebro, lo que significa que el uso de herramientas y el lenguaje comparten el mismo proceso cognitivo. Y mucho más aún en la infancia, es mucho más fuerte. Los bebés y los niños, antes de comenzar a hablar, comienzan a utilizar la boca para comunicarse antes de usar el lenguaje verbal. Incluso hay estudios sorprendentes que indican que cuando los niños recogen objetos de diferentes tamaños, sus bocas tienden a imitar el tamaño de la mano. Y a medida que vamos creciendo, vamos reprimiendo este comportamiento, porque generalmente, en la mayoría de los contextos, no es aceptable sacar la lengua o hacer este tipo de muecas. Por ende, reprimimos el desbordamiento motor. Sin embargo, los músicos son una excepción. Cuando estamos tocando, estamos tan concentrados en la tarea que estamos haciendo, tan inmersos en nuestro instrumento, que a menudo olvidamos estas normas sociales. Esto es lo que nos permite liberar nuestras expresiones faciales y hacer esas caras tan extrañas y que tanto nos caracterizan. Si piensan en algunos de los músicos más famosos del mundo, seguro que se les vienen a la mente imágenes de sus caras tan extrañas. Un ejemplo rápido que se me viene a la mente es Lars Ulrich de Metallica, con esas caras y la lengua característica. Pero hay muchísimos más: John Mayer, Gary Moore, Malmsteen. Sí, no quise pronunciar Yngwie Malmsteen. Ellos son conocidos también por sus expresiones faciales exageradas mientras tocan. Y es que, como hemos visto, es una respuesta natural a la concentración y la destreza. Hay memes y GIFs por toda internet que se burlan de nuestras expresiones faciales, pero lo más importante es que estas caras son una señal de que estamos apasionados, compenetrados en lo que hacemos. Cuando estamos tocando, estamos tan concentrados en nuestra música, en sentir lo que estamos haciendo, que nos olvidamos de todo lo demás. ¡Se quema la comida! Y pese a los problemas que pueda llegar a tener, eso es algo hermoso. Y ¡voilà! Llegamos a la respuesta. Llegamos al fin de este misterio, o por lo menos para mí y también para Javier. Aprovecho a mandarle un saludo a Javier, que realmente lo admiro. Él me ha mostrado otra forma de ver el mundo, otra forma de ver la física que en el colegio nunca había aprendido. Esa pasión que le pone a cada uno de sus videos, a cada una de sus explicaciones. Me encantaría, sería un sueño para mí que este video llegara hasta él.
mí y a todos ustedes obviamente que se quedaron hasta este momento del video. Si les interesa, en la descripción voy a dejar algunos de los enlaces a los estudios científicos que fui mencionando. Si quieren saber más en profundidad de este tema pueden acceder a esos links. Hay muchísimos recursos disponibles en internet hoy y en bibliotecas. Y bueno, por supuesto que si son músicos, les animo a que no repriman estas caras extrañas, ya que son parte de lo que nos hacen únicos, nos hacen especiales. Así que bueno, muchas gracias de nuevo y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau!